Así es, al mediodía estas son las noticias. No hay registro de víctimas ni de daños significativos a raíz del temblor que esta mañana hacia las 9:16 sacudió los 3 departamentos del eje cafetero y el norte del Valle del Cauca. Eso sí, el susto fue mayúsculo. En Armenia muchos se resistieron a regresar a los edificios hasta no estar seguros de que el episodio había terminado. El movimiento sísmico sacudió fuertemente gran parte del territorio quindiano, particularmente a su capital Armenia, donde cientos de personas fueron presa del pánico que produce esta clase de fenómenos naturales. De todas formas, 2 segundos, pero 2 segundos siempre complicados. ¿Le recordó algo de...? Y se ve la angustia en la gente sobre ese episodio, esa situación, y puedo dimensionar qué tan angustioso. Según los organismos de prevención y atención en esta región, se trató de un sismo de 4.2 en la escala de Richter, con una profundidad de 4.73 kilómetros, considerado superficial, lo cual permitió que hasta el momento no se hayan reportado hechos que lamentar. No razonamos, o sea, por más tiempo que ha pasado, no somos capaces de ser razonables y quedarnos quietos. Fue muy doloroso y da mucha angustia. Todavía nos preguntamos si el epicentro fue aquí. ¿Qué va a pasar hoy, cierto? Todos nos quedamos como en esa penumbra. Coincidencialmente, el epicentro del fenómeno esta vez volvió a ser el vecino municipio de Córdoba, al sur del Quindío, localidad que también fue epicentro del terremoto del 25 de enero de 1999. Para los quindianos lo más difícil es el síndrome que el terremoto del 99 dejó en las memorias, como un hecho que afectó a centenares de familias. Nos vamos ahora para la Defensoría del Pueblo, en donde el defensor Jorge Armando Otálora ha manifestado su preocupación por la decisión de la ministra de Educación de cancelar los contratos de alimentación escolar en Atlántico y Bolívar debido a la pésima calidad de sus suministros. Andrés tiene toda la información. Andrés, adelante. Claudia, la Defensoría del Pueblo instauró una tutela ante el Juzgado Primero Laboral de Quibdó para que se garantice el programa de alimentación escolar en el departamento del Chocó. Según la Defensoría del Pueblo, alrededor de 77.700 estudiantes de 908 colegios dejarán de recibir el servicio de alimentación. Denunciamos una alimentación de baja calidad y escasa y pasamos a que no les demos alimentación. Y me parece que terminaría siendo más grave el remedio que la enfermedad. La Defensoría del Pueblo cuestionó a la Gobernación del Chocó por no tener un plan B para evitar que los alumnos dejen de recibir la alimentación. Hemos ordenado interponer una acción de tutela contra el gobernador porque si bien se adoptan las medidas administrativas, tienen que ir acompañadas de las contingencias necesarias y para eso tienen que desplegar las figuras administrativas de emergencia que consideren necesarios a fin de que los niños no se queden un día sin la alimentación. Dentro de la tutela se pidieron medidas cautelares para evitar que los niños dejen de recibir los alimentos. No hay que olvidar que en estas regiones del país, muchos de estos niños, la alimentación que reciben en todo el día es la única que les suministran en el centro educativo. Y si en esos días no van a tener alimentación, ¿qué va a pasar con estos niños? Luego pedimos la intervención de un juez de la República para que con medidas previas se garantice que mientras se adelantan los trámites de contratación, se le garantice a los menores, a los niños, la alimentación. Es toda la información desde la Defensoría del Pueblo. Claudia, sigaste en estudio con más noticias. Gracias, Andrés. Y sobre este mismo tema, el Servicio Informativo de las Mañanas con Uno conoció de manera exclusiva la respuesta que el Ministerio de Educación hizo llegar esta mañana al Defensor del Pueblo. La ministra Gina Parodi, quien firma el documento, asegura que su ministerio se encargará de que en ningún momento le falte la alimentación a ningún niño. Le confirmamos que este despacho seguirá adelantando las acciones que la ley le faculta a fin de asegurar la continuidad del servicio de alimentación escolar en las entidades territoriales certificadas en educación, en las cuales han finalizado recientemente los contratos con los operadores. La preocupación del defensor se da después de que el ministerio informara que los contratos de alimentación escolar en los departamentos de Atlántico y Bolívar estarían vigentes hasta el 31 de agosto. Los contratos se suspendieron después de un proceso de interventoría que encontró que no se estaban suministrando la cantidad necesaria de alimentos a los escolares. Además, en su mayoría los alimentos estaban en mal estado y las personas encargadas de su manipulación no contaban con las mínimas dotaciones ni normas de higiene. El presidente Juan Manuel Santos también ordenó ejercer el control necesario para evitar casos de corrupción con los alimentos de los menores.